Mi estimado telepensante, la delgada línea roja, esta expresión que se le ocurrió a nuestro diputado presidente Gonzalo de la Carrera, ha sido usada en amplios lugares donde se habla de cuáles son tus delgadas líneas rojas. Se pasaron la delgada línea roja. Estamos marcando como la épica de ciertas discusiones en ciertos paneles, etcétera, con esta propuesta de pensar cuáles son nuestras delgadas líneas rojas que no pueden ser cruzadas en el nuevo texto que se presente para poderlo aprobar o poderlo rechazar, según como a usted le parezca. Está con nosotros nuestra querida Paulita. Paulita, gracias por estar acá, con la Buenos Rosita que días. la conoce, muy buenos días, y nuestro, por supuesto, querido diputado Gonzalo de la Carrera. Hoy día a las 11:59 se tienen que entregar ya las últimas enmiendas a las enmiendas de las enmiendas, ¿no? Vamos avanzando en este proceso de trabajo constituyente y eso es lo que nos convoca a analizar desde este tema que resulta que ahora uno no puede tener libertad de conciencia, ni institucional, ni individual. Uno francamente ya la discusión se ha desquiciado de los marcos razonables y racionales, porque prohibirle a alguien tener libertad de conciencia, yo creo que ya estamos francamente en problemas mayores respecto de los puntos a los que queremos llegar en términos de cuál es la intromisión del Estado en la vida de las personas, no solamente a través de la destrucción de la subsidiariedad, que para algunos significaría el Estado social y democrático de derecho, sino que además a partir de lo que podemos pensar, creer y por lo tanto actuar. Vamos a comenzar hoy día entonces preguntándole, Rosita, tú que has estado en este tipo de discusiones cercanamente a lo que es el fondo, digamos, de lo que hay en juego. ¿Qué es lo que te parece? ¿Cómo te parece que va a terminar este nuevo ciclo que se termina hoy día y cuáles serían entonces los desafíos y qué es lo que se habría logrado, qué te ha llamado la atención? Mira, yo creo que, como bien dice Hermógenes Pérez de Arce, tenemos que esperar al 6 de noviembre a ver si él apuesta a que Republicano va a recapacitar, va a repensar en lo que ha dicho, se va a dar cuenta del gran error que cometió y se van a decidir a irse en contra, retomando el rumbo con el cual nos conquistaron antes del 7 de mayo. Yo no creo en ese cuento de Hermógenes Pérez de Arce. Yo creo que las cartas ya están echadas. Las enmiendas me parecen huevos, cero, porque nada de lo que plantearon en las enmiendas se aceptó. Ya quedó Chile como un Estado social y democrático de derecho. Todo el agregado se salió. Ya quedó como que la soberanía reside en el pueblo. Y de acuerdo con la Constitución del 80, que yo comparto, la soberanía reside en la nación. No es lo mismo pueblo que nación, porque en Chile tenemos ¿cuántos pueblos? Los naturalmente chilenos, los pueblos aymara, huilliche, pehuenche, mapuche, alacalufe, ahora haitianos, venezolanos y colombianos. De manera entonces que, ¿a qué pueblo se refiere? Evidentemente que el concepto de nación y de pueblo no es el mismo. Entonces no nos quieran meter una rueda de carreta como si fuera una hostia. A mí me parece que el Partido Republicano, lo digo ahora con todas sus letras y me hago responsable de mis palabras, ha traicionado a sus electores. Yo sigo siendo militante republicana, pero a mí me parece una vergüenza que alguien como Luis Silva se atreva a decir que lo que tenemos ahora es mejor que la Constitución de 1980. Salió una publicación en que decía que íbamos a tener respeto a la vida, respeto a un montón de cosas. Yo contesté a esa publicación que todo lo que estaban diciendo ahí ya estaba en la Constitución del 80 y mejor redactado respecto del derecho de quien está por nacer. Bueno, la Constitución de 1980 dice el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Hay mejor definición que esa? No, pues no hay mejor. El que diga de quién está por nacer o del qué está por nacer no es mejor a que da el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. De acuerdo con la Constitución de 1980, la soberanía reside en la nación, así de claro. Chile se define como un Estado, eh, una república democrática, punto. Ahora, los conceptos de que Chile es un Estado. Que es un Estado social, es un Estado social. Que somos democráticos está implícito en la Constitución de 1980. Que tenemos derechos, también tenemos derechos. De manera que todos los argumentos que esgrimió José Antonio Kast en Mesa Central, esos los 9 bordes que a él le encontraron estupendo, están todos en la Constitución de 1980. Entonces, ¿de qué fórmula maravillosa me está hablando? Bueno, Además, a en la pensar, Constitución
Sí, pero en la Constitución de 1980 no se mencionan los tratados internacionales. En cambio, aquí se menciona que Chile tendrá que respetar todos los tratados internacionales, lo que significa que van a tener supremacía sobre la Constitución. Y yo no acepto ninguna supremacía sobre la Constitución de Chile, porque para mí la Carta Magna, la Carta Fundamental, es el marco jurídico que regula todo el ordenamiento jurídico de nuestro país y todas las leyes. Por lo tanto, yo no puedo aceptar que los tratados internacionales tengan que respetarse a rajatabla. Habría que Lo dejar dicen, pero determinados. Rosita, ese es un punto que tenemos que revisar, porque lo que yo he oído es que, de hecho, yo leí la Constitución, ahora no me acuerdo el punto, lo voy a buscar mientras la Paula también nos cuenta y después Gonzalo, que cómo está viendo ella el proceso, qué es lo que le ha llamado la atención, porque, Rosita, frente a todo lo que tú estás diciendo, que a ver qué nos dice la Paula respecto de esto, vamos a dejar a nuestro diputado para el final. Bueno, están diciéndonos sí, puede ser que muchas de esas cosas estén en la Constitución, pero esta es una Constitución, Paulita, como dijo Paul Sfer, herida de muerte y por lo tanto necesitamos una nueva constitución que pueda traer todas estas cosas que ya dice la Rosita, pero por el hecho de ser nueva, esta constitución sí estaría viva mientras que la otra estaría muerta. Paulita, ¿tú qué piensas de eso? Estás silenciada, así que tienes que desilenciarte. Silencié. Todo lo que dice la Rosita ya lo hemos repetido en reiteradas oportunidades, ya lo que realmente nos hemos dedicado a leer. Yo he tratado de entender todo lo que leo, me cuesta muchísimo, los términos jurídicos no son fáciles para nadie, pero por lo menos tenía la responsabilidad de tratar de meterme en este cuento. Ahora, evidentemente hay puntos que en definitiva son comentados por todos y que yo lo he planteado dentro de las personas que está votando en este minuto a favor y que lo defienda a rajatabla, como digo yo. El tratado, hay unos puntos, Estado Social Democrático de Derecho. No me voy a referir más a eso porque cada persona se tiene que hacer cargo de ver qué significa. Paridad, que ya lo se dieron. La injerencia de los tratados, de las organizaciones internacionales, de los tratados y todo eso, lo que acabas de decir tú, Rosita, eso es una de las cosas como más relevantes que tiene también. No sé qué habrá pasado con objeción de conciencia, eliminación inmediata de los extranjeros, también hay todo un proceso. Todo esto que estoy hablando yo lo cuentan de manera bonita todos estos consejeros republicanos. He estado en Zoom, donde veo que se expresan ellos y de la forma en que lo hacen, y es muy seductor para las personas que no han leído nada. Y eso a mí me hace mucho ruido, mucho sentido y me preocupa demasiado. Cuando hablen yo todo, en base a esto, yo le pregunté directamente al consejero que estaba en esa reunión y la verdad es que no me dio respuestas concretas, no me dio respuestas que dejaran como, ah, ya, te tienes razón. Entonces, te hablan de la eliminación inmediata de los extranjeros. ¿Contamos con los medios para hacerlo? ¿Está la institución lista como para hacerlo de forma inmediata? ¿Contamos con todo el mecanismo? No. Esto, Se nos quedó pegada. bueno, así seguimos con varias cosas. ¿Qué? Espérate. Se te Y quedó que me he Después quedado pegada. tenemos el pegada, no, control. pero fue justo, sí, sí. ¿Ya me pegué? No, Ah, sí, pero no, está perfecto. bueno, derecho Gonzalo, colectivo. perdón. Ah, los Ya, derechos colectivos, derecho perdón, es que como colectivo te y quedaste pegada. tenemos la Agenda 2030 metidita ahora en el capítulo 16. ¿Por qué avanzamos al capítulo 16, oye, de 13 al 16? No No sé. sé. Yo tampoco. Lo busqué. Bueno, avanzamos al capítulo 16. Bueno, eso a mí me molesta muchísimo de la forma en cómo están actuando los consejeros republicanos. Tú hablaste de Luis Silva, me llamó profundamente la atención que dijera en televisión abierta, público, donde hay escasamente la gente que no está involucrado con nada político porque está agotado con este sistema, lo haya oído mentir, porque no es otra la palabra, mentir, que diga que no, José Antonio no ha estado tras todo esto, eso es, perdón, me carga tratar de mentiroso a una persona, pero eso es literalmente mentir. Y eso no lo pueden hacer. No lo puedo permitir desde mi mirada, y yo creo que a todos los que los conocemos cómo funciona esto, tampoco. Por ahora llego hasta ahí para que pueda hablar Gonzalo. Estimado diputado, Bueno, el programa se trata de las líneas rojas. Y ya las líneas rojas que habían por ambos lados se conocen.
y las que no pudieron dilucidarse están en una comisión mixta que, como dijiste tú, Vanessa, hoy día hasta las 12 de la noche tienen que resolver las líneas rojas. Pero lo que pasa es que las líneas rojas nuestras no son las mismas líneas rojas del común de la población, como tampoco es verdad y es cierto que podamos pretender de que la gente común y corriente vaya a leerse las constituciones y las vaya a comparar. Eso no va a ocurrir. Y por lo tanto, las líneas rojas de alguna gente son muy simplonas. Por ejemplo, me garantizaron el derecho a mis ahorros previsionales y va a poder coexistir un sistema público y un sistema privado de previsión. Con eso estoy feliz, porque estaba cansado con el sistema de no más AFP. Otros dirán, pueden coexistir el derecho a escoger la educación de nuestros hijos. Pero eso ya lo teníamos, siempre lo tuvimos y lo hemos tenido con la patria potestad. Y por lo tanto hay gente que tiene los mínimos de ellos, no están ni cerca de nuestros mínimos, porque nosotros somos personas que nos hemos informado más. Entonces, lo que queda de aquí para adelante es una batalla comunicacional donde cada uno cuenta su historia para las mayores audiencias posibles. Y esa historia nosotros no podemos soslayarnos. Las líneas rojas mías, por ejemplo, son el Estado social y democrático de derecho, porque creo que un Estado social implica necesariamente, aunque no lo quieran interpretar así, la gente de Chile Vamos y la gente republicana, es más Estado, es más aparato estatal y por lo tanto son más impuestos futuros. Chile se acaba de endeudar ayer en 900 millones de dólares adicionales, la deuda externa es galopante, creciendo, creciendo, y la Standard & Poor's acaba de decir que Chile mantiene su clasificación de riesgo, pero con una alerta grande, básicamente porque Chile no está siendo capaz de desarrollarse y la principal traba del sistema político. Y por lo tanto, existe una cierta sensación de que, ¿cómo se llama? De que debiera aprobarse esto a como de lugar porque se satisfacieron mis temores más grandes. Voy a poder tener mis ahorros provisionales, voy a poder escoger salud privada o salud pública, aun cuando te dicen que hay un plan único universal, no saben eso lo que significa, que vamos a terminar igual perdiendo nuestros planes de salud o pagando 30 o 40% más caro. Pero las líneas rojas que se cruzaron, algunas son graves, que las tienden a mitigar, como por ejemplo acabar con la democracia representativa por 2 elecciones sucesivas. Y se compara con, ¿no es cierto?, el binominal que hacía lo mismo, que era meter la mano en la urna solo para que la mayoría más, los 2 bloques más grandes sacaran electos y los más chicos no pudieran participar. Esto es, en el fondo, lo que va a tener que confrontar la ciudadanía, cuál llega con el eslogan más simple, más emocional y más vendedor para poder atraerte. Y yo creo que aquí hay 2 fuerzas confrontadas. Todo el sistema de la élite socioeconómica chilena y empresarial chilena y política de derecha y centro-derecha está por el a favor. Y por lo tanto han lanzado sus mensajes comunicacionales. Y nos sorprende hoy día la encuesta Black and White, que había dicho que el rechazo había caído y el apruebo había subido dramáticamente. Hoy vuelve a revertirse esto y sube a casi 60% el rechazo y baja a 40% el apruebo. En la encuesta anterior estaban a 4 puntos de distancia, 48-52. Hoy día están 59-41. Y uno tiene que preguntarse por qué. Si toda la casta política de derecha está por el a favor y toda la élite socioeconómica chilena está por a favor porque están cansados, son los primeros que se cansan, ¿eh? La gente que tiene más privilegio, que tiene más oportunidad en la vida, que tiene más recursos, que sale de vacaciones, que como vive en Narnia, esas personas son los más cansados y quieren acabar con este tema. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? Entonces, si está ocurriendo todo esto, se vuelven a separar y hay una brecha de casi 20 puntos entre la prueba y el rechazo. Yo creo que porque se politizó la constituyente. Y creo que la Constitución, que le ha llamado a la izquierda, es un llamado a votar contra Cast. Y por lo tanto, el presidencializar esta elección, para mí tiene efectos graves y creo que hay rostros que tienen que salir del lado del apruebo si es que quieren que gane el apruebo, y hay rostros que van a aparecer del lado del rechazo que no son los rostros que nos gustarían, porque los que estamos por el rechazo y no somos comunistas y no somos del Frente Amplio, sino que creemos que esta constitución es cortoplacista en el sentido de que
nos trae ciertos beneficios de corto plazo que nos dejan medianamente contentos, como hacerse pipí en los pantalones. Los primeros 15 minutos estáis feliz y calentito, pero los que vemos un poquito más allá y nos damos cuenta que al cabo de 1 año, de 2 años, de 3 años, se va a introducir la soberanía de la ONU en Chile, se va a introducir la Agenda 2030 por la puerta que le están abriendo con esta constituyente. Los que tenemos líneas rojas que son menos visibles, podemos darnos cuenta de que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y de alguna forma, la percepción ciudadana está absolutamente indecisa, es tan voluble, cambia todos los días. ¿Y es por qué? Porque hay mensajes que calan profundo, como tú vas a poder ser dueño de tu casa y el Estado no se va a meter más porque no vas a pagar contribuciones. Que es otra de las líneas que se va a definir hoy día en la constituyente, y que lo que yo he entendido es que finalmente Republicanos va a ser una parte, que es que la gente más adinerada pague contribuciones y la gente más pobre no pague. Y mucha gente tendría que decir, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, justo. No, no es justo un impuesto patrimonial. Porque si encuentran justo que es un impuesto al patrimonio, a los ahorros que han pagado impuestos ya para constituirse en el ahorro definitivo que es tu casa, si es, entonces no tenemos cómo ponernos después al 1% del impuesto patrimonial o del 2% del impuesto patrimonial, porque ya cedimos en el principio. Entonces lo que yo creo es que aquellos que queremos defender principios, nos vamos a separar de los que quieren defender conveniencias en este proceso. Ya nos estamos separando, porque en el fondo a todos les parece razonable decir, mire, en realidad solo que paguen a los más pobres, no paguen, y solo los más ricos sigan pagando. No, porque el principio es que no nos debieran grabar con el ahorro. Y bueno, así hay muchas líneas rojas. Me gustaría tú, Vanessa, que siguieras contándolas, porque en el Sí. fondo esto va a ser una batalla comunicacional contando medias verdades y contando bastantes mentiras. No, y además todo está Y muy apelando a desquiciado. las emociones, ¿ah? Apelando a las Sí. emociones, porque por aquí vamos a entrar ahora, en el camino. Sí, pero miren, Ya. todo está muy desquiciado porque al final cuando uno trata como de decirle a alguien algo, claro, si es que estás en el en contra, entonces te dicen que eres comunista o que estás como los comunistas, y entonces si estás con el a favor, entonces estás promoviendo una constitución habilitante. Entonces, a ver, estamos en un desquiciamiento absoluto, porque yo estoy tratando de inventar, mi estimado telepensante, no es que lo voy a dejar sin su columna, porque los viernes normalmente yo hacía mi columna, ¿no? No, no es eso, es que yo quiero inventar una fórmula de llegar que estoy como dándole la vuelta. ¿Cómo lo podría hacer yo para explicarle a la gente de forma breve, concisa y precisa? Mire, acá tenemos a una señora, que soy yo misma, ¿no es cierto?, que dice que va a votar en contra, y entonces habría que ubicarla con la extrema izquierda. Pero, por otra parte, acá tenemos a una señora, que también podría ser yo misma, que va a votar a favor, pero por el proyecto de constitución habilitante de la extrema izquierda. Entonces la cuestión como que nos cierra, ¿se entiende? Porque si ustedes analizan realmente qué es lo que va a pasar, en el caso de que se apruebe este mamarracho enchulado por el mamotreto y nuevamente enchulado por el buen trabajo de los que trataron de hacer todo lo posible, eso hay que reconocérselo, los consejeros republicanos, aunque nadie los eligió para eso, si uno lo observa esto del Estado Social y Democrático de Derecho, ya implica, como decía Gonzalo, más Estado. Eso para una persona de derecha debiera ser, para empezar, decir, mira el desastre que es el Estado de Chile. Mira la cantidad de plata que se pitean. Mira cómo se roban la plata. Y vamos a tener más Estado. Ah, qué bonito. Ninguna persona de derecha debería estar aprobando eso. Nadie debería estar aprobando eso. Luego, no, pero es que después en las bajadas lo vamos neutralizando. Ah, pero las bajadas, ¿quién las va a interpretar? Jueces. ¿Y de qué color son los jueces hoy día? De izquierda. ¿Eso qué significa? Son todos jueces neomarxistas, una gran mayoría de ellos que apoya el derecho garantista. Y de hecho el derecho garantista es lo que está a la base del Estado Social y Democrático de Derecho. Por lo tanto, su ideología es coherente con el modelo. ¿Cómo creen ustedes que lo van a interpretar? Lo van a interpretar según dice Luigi Ferraioli, que el derecho de propiedad es un derecho de segundo rango, mis queridos, porque el derecho de propiedad desiguala a la gente. Por lo tanto, no puede ser considerado un derecho humano. Y de ahí va a seguir una súper buena estabilidad institucional para que los inversionistas vengan a invertir nuevamente en Chile y salgamos adelante y tengamos crecimiento y superemos nuestra crisis. ¿Quién va a confiar en una institucionalidad así que se va a demorar 10 años en ser reinterpretada por jueces neomarxistas con la perspectiva de Abofem, del feminazis que están hoy día entregando premios en el Poder Judicial a cada persona que falla,
con la justicia, con la igualdad sustantiva a favor de la mujer y en contra del hombre, porque la mujer es víctima del patriarcado. Porque esos son los tipos de jueces que van a aterrizar esta nueva constitución. Para mí es una línea roja pensar que la jurisprudencia que nosotros tenemos hasta ahora, con todas las pifias que sabemos que en tribunales laborales falla solamente con derecho garantista, sabemos que nos falta una defensoría de las víctimas, sabemos que el derecho garantista con la reforma procesal penal nos echó a perder este país, esa cuestión la sabemos. Pero por lo menos la jurisprudencia de quienes hasta ahora, más o menos, hasta hace 5 años atrás, habían interpretado la ley, lo hacían desde los criterios objetivos del derecho, desde una racionalidad del derecho, que nosotros vimos absolutamente deconstruida en el mamarracho. Porque esta otra gente, estos otros abogados, acuérdense que el mamarracho, en parte, fue redactado por abogados. Y estos gallos son deconstruccionistas, no creen en la objetividad, no creen en la igualdad formal, no creen en el concepto de justicia de Occidente, lo quieren desmontar. Entonces, cuando yo pienso que ese título que en las bajadas republicanos ha logrado trabajar como joyita, lo va a interpretar un juez de extrema izquierda y se va a quedar con el título. Eso quiere decir que toda la jurisprudencia que vamos a tener para la interpretación de todas las leyes va a ser neomarxista. Y eso para mí es una línea roja. Yo me he puesto a pensar más en profundidad sobre esto y realmente qué es lo que, porque al final, ¿qué es lo que queremos resolver? Y aquí les quiero hacer un pequeño aporte que estaba trabajando para mi columna del Libero del lunes, que es hablar desde Maquiavelo. Miren lo que dice Maquiavelo. Dice, un pueblo corrompido que ha alcanzado la libertad, muy difícilmente se mantendrá libre. Cuando la materia, dice la materia, el ser humano, la psiquis, las costumbres, no está corrompida, las revueltas y otras alteraciones no perjudican. En cambio, cuando lo está, las leyes bien ordenadas no benefician, a no ser que promueva alguno que cuente con la fuerza suficiente para hacerlas observar, hasta que se regenere la materia, es decir, hasta que cambiemos el casco. Lo que no sé si ha sucedido o si es posible que suceda, porque vemos, como decíamos antes, que una ciudad en decadencia por corrupción de su materia, es decir, de los seres humanos que la habitan, si vuelve a levantarse es por la virtud de un hombre vivo y no por la virtud universal que sostengan las buenas leyes. Y tan pronto como este hombre vivo muere, vuelven los malos hábitos del pasado. ¿Les suena? Si esto del Estado Social Democrático de Derecho lo teníamos con el sistema de sustitución de importaciones que terminó haciendo crisis bajo el régimen de Allende. Yes. Entonces es absurdo. Y no puedes arreglar a la gente. Díganme ¿ustedes creen que los que hoy día son corruptos en el Estado, que los que hoy día se coluden en el mercado, que los políticos que han violado sistemáticamente la Constitución y que toda esta casta que tiene el país en el estado de decadencia que nos tiene, van a cambiar sus hábitos, sus prácticas, sus formas de estafarse al país solamente porque tenemos una buena y nueva Constitución? Rosita, ¿qué dices tú? No, yo digo que no, yo digo que ya se corrompieron y es lamentable. No sé si viene al caso recordar cuándo empezó la corrupción, porque a mi juicio, yo cuando trabajaba en el Congreso, la corrupción empezó con Pablo Longueira poniéndose de acuerdo con Ricardo Lagos para tapar el caso del Mobgate, en que se entregaban sobresueldos bajo cuerdas, sin imposiciones, sin ningún tipo de cosa. En esa oportunidad yo hablé con Sergio Vittar, que era ministro de Educación, porque era amigo de mi hermano, y le dije a don Sergio, hay que desenmascarar la corrupción. Y él me dijo textual, no, hay que taparla. Tenemos que ponernos de acuerdo para taparla. Me lo dijo él. No podría negarlo ahora, capaz que ni se acuerde, pero lo dijo. Y de ahí empezó todo. Tenemos toda la corrupción que pasó con Soquimich y además con una descomposición moral tan horrenda que hasta Marco Enrique Jominami recibía plata del nuero del yerno de Pinochet, pues. Entonces yo digo, ¿dónde está la consecuencia, la coherencia? Pero hay que reconocer que el yerno de Pinochet, cuando recibió Soquimich, Soquimich estaba quebrada, él la levantó, porque Soquimich no era una empresa que fuera rentable en ese minuto. Él la levantó y ahí empezaron a pedirle. Y el yerno de Pinochet financió campañas políticas de gente de izquierda, de centro, de derecha y de todas partes. Yo conozco, pero no puedo decirlo evidentemente, personas que han ido a solicitar plata a grandes empresarios, que conozco también, y que esos empresarios les han dado plata a los de izquierda, de derecha y del medio, para que no se metan con ellos. En la colusión de las farmacias estaba gente que colaboró. Por ejemplo, con Jimena Roncón cuando estaba casada con Juan Carlos Lea Torres. Me consta, lo sé, lo viví.
Entonces, esa corrupción que empezó paulatinamente y subrepticiamente, como no dándose a conocer, en la actualidad es descarada, ya no tiene límite. No pueden decirme lo que decía la Paula, no nos pueden decir ahora que no está José Antonio Kast detrás de esto, porque a mí me llama muchísimo la atención que sin ser presidente del Partido Republicano, sin tener ningún cargo en el Congreso, lo entrevisten a él en mesa central en vez de entrevistar al presidente, que es Arturo Esquella, y Arturo Esquella cuando interviene mirando a José Antonio Kast como quien está mirando al Mesías. Yo responsabilizo personalmente a José Antonio Kast de lo que estamos pasando, porque es una persona que ejerce mucha influencia sobre los demás, y a mí la influencia que él ejerce me parece hasta sospechosa, en términos de qué influjo ejerce, que seduce a la gente de una manera tan extraña, no sé, tan como sobrenatural incluso. Lo consideran un mesías. El Partido Republicano no es un partido político, es una secta constituida por gente fanática, que tiene devoción, que tiene admiración por un ser humano, que es tan falible como todos los demás. Entonces, no digan que él no es responsable, porque sí lo es. Él es el dueño del Partido Republicano y él nos metió en este zapato chino. Yo pensaba, cuando entré al Partido Republicano, también sentía cierta admiración y respeto por José Antonio, porque dije, este es el líder que necesitamos, un hombre íntegro, católico, con 9 hijos, y que cantaban todos tan bonito, qué sé yo. Me mamé ese cuento, pero resulta que es mentira. Ese no es él, ese es su otro yo. Es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, yo no puedo tener confianza siendo militante republicana todavía estoy esperando que me echen. Y ya me enteré por un informante que la orden había sido dada a todas a las directivas regionales para que se refirieran a mis audios y ver de qué manera me podían hacer callar. Pero ¿me podrán hacer callar? ¿Qué miedo No, pueden bueno, tener todavía, ellos? todavía, Oh, todavía Vallejos no tiene el poder de hacernos callar. Si esa va a ser un avance institucional de la Comisión de Desinformación, de digamos, porque como, desinformación. Ahí nos van a hacer callar a todos, pues. pero el asunto yo creo que más allá o sea, en el Partido Republicano hay mucha gente y obviamente que cada uno tiene su opinión. Yo tengo una buena opinión del Partido Republicano. Lo que pasa es que la idolatría es un problema que siempre ha afectado al ser humano. Uno lo vio desde chica y yo decía, ¿y por qué esta gente habla de Allende como que hubiese sido un dios? ¿Y por qué esta otra gente habla de Pinochet como si hubiera sido un dios? Y ahora, ¿por qué esta gente? A la gente lo que le pasa, a mí cuando me dicen, ¿y dónde está el nuevo líder al que tenemos que seguir? Y yo a la gente siempre le respondo, síganse a sí mismos, sean ustedes los líderes en su vida, piensen por sí mismos, háganse cargo de su libertad y de su responsabilidad. Dice el inquisidor en Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov, que no hay nada que el ser humano deteste más que su libertad, porque cuando es libre tiene que ser responsable. Y por eso es que a través de la idolatría buscamos poner en una posición de pedestal a alguien que decida por nosotros, que nos ilumine el camino, porque con eso nos liberamos de la carga de ser responsables de nuestras decisiones. Pero ese no es un problema de aquel al que idolatramos y ponemos en el pedestal. A mí me pasó una vez saliendo de clase que se me acerca un grupo de estudiantes y me dicen, maestra, y yo me asusté, po. Le dije, maestra, nada. Soy ser humano igual que ustedes, tengo exactamente pifias igual que ustedes, soy una persona que es más, probablemente tengo más pifias que ustedes, así que no me traten de esa manera. En cambio, a Atria, Peña y a todos estos señores, oh, y ahí viene el maestro, el que con su varita mágica, nos transforma en personas con dignidad y que valemos la pena. La gente no sabe darse eso a sí misma. Ese no es problema desde mi punto de vista de José Antonio. Yo de José Antonio tengo una mucho mejor impresión que la que tienes tú. Para mí ese es el problema de quienes idolatran a alguien, de quienes siempre caen en ese ejercicio de la idolatría. ¿Por qué tenemos que idolatrar? No sé qué piensa la Paulita, que está con ganas de meter la cuchara en esta. sí, porque estáis hablando de algo que lo viví tan personal, pero no es la idea de querer entrar en discusión. Por ejemplo, que tú tengas una opinión muy buena o más o menos como sea la de José Antonio no es la mía, y cada uno puede opinar como quiera.
Personalmente, yo comparto más lo que está diciendo Rosita, porque bueno, es muy distinto el haber estado metido, incluido, haber participado y saber desde dentro cómo se mueven los hilos. Por lo tanto, yo comparto plenamente lo que dice Rosita. Ahora, en términos de partido, como partido, yo lamento muchísimo porque así como está Rosa Angélica Sánchez dentro del partido, hay muchos que están disidentes dentro del partido. El partido está dividido y en este minuto, ¿qué lo divide? O sea, ¿qué lo divide más aún aparte de todo lo que viene como trayectoria en el corto tiempo que he tenido como formación de partido? Porque ¿cuántos años tiene este partido? ¿3 años? Bueno, es lamentable todo lo que ha ocurrido, pero efectivamente está esta división instalada. Hoy día nos influye para lo que está pasando en el efecto país hoy día con respecto a lo que se está viviendo hoy día. Pero dentro de esto está influyendo fuerte, fuerte, porque está este fanatismo del que tú estás hablando, efectivamente está. ¿Por qué está? Quizás mucho no es por fanatismo de la persona, sino que hay mucho oportunista que está dentro del partido que va a querer llegar y obtener poder. Y ese gallo no se mueve. Y de hecho, puedo constatarlo porque estuve también en un Zoom, porque yo no me he desligado a republicano, en otro, y vi a muchos que en la época no estaban de acuerdo con muchas cosas que sucedían y sin embargo, por aquí están hoy día ocupando un puesto, lo defienden a morir. Entonces, estamos con este tipo de personas, no hay IA, estoy hablando también a modo general, de personas que mientras existe el oportunismo y anden en búsqueda de poder instalarse en algún lugar, van a hacer lo que sea necesario. Es lamentable. Y esto en compañía aniado con la corrupción en general, que está instalada en nuestro país, está instalada, no va a ser muy difícil, como dices tú, con esta constitución que está siendo tan creída, venga la otra, si es que se llega a aprobar, o seguir con más de lo mismo. Ahora, con respecto a lo que se está haciendo y que está, el poder lo tiene republicanos, pase lo que pase, se lo estén bypaseando, lo estén usando, todo lo que quieran, todo lo que está transando José Antonio en este minuto, porque es él, tal como dice la Rosita, es él quien maneja esto. Este proceso ha estado manejado enteramente por él. Todo lo que resulte de este proceso, este texto, el que se va a aprobar, es de resorte solamente de republicano. Lo que se apruebe, lo que se tire, todo aquí para que los ciudadanos el 17 de diciembre aprobemos o rechacemos, eso es por aprobación de ellos. Vaya la responsabilidad que tienen. Pero bueno, ellos se quisieron meter en este zapato y ellos verán cómo van a resolver el día de mañana esto que puede decir, como dice Gonzalo, es como cuando se hace pipí que dura un ratito nomás la cosa, así cómoda, y después es un desagrado. Bueno, posiblemente va a pasar eso. Eh, es lo que te puedo decir, de acuerdo a lo que estamos hablando por ahora. Ahora yo no creo, no sé qué piensas tú, Gonzalo, que esta sea una herida de muerte para el partido, una división de muerte. Por supuesto que quedan resquemores y cosas, y es importante hablar del Partido Republicano porque al fin y al cabo, cuando uno piensa en las próximas elecciones, y efectivamente esto se ha politizado, el proceso constitucional lamentablemente se ha politizado, pero es casi inevitable, y pensemos lo que fue el rechazo del mamarracho. O sea, el rechazo al mamarracho, claro, por el lado de todos los que rechazamos no se politizó. De hecho, acuérdense que todos los políticos se escondieron prácticamente, la gran mayoría de los que eran representativos de la derecha se escondieron, salieron unos de amarillos y qué sé yo, que no eran de la derecha. Y sí, el gobierno se la jugó por el apruebo, pero a concho. Eso fue totalmente ya hasta cuestionado por el Contralor, que pareciera ser octubrista por sus comentarios, etcétera. Entonces, claro, ahí también estaba politizado, pero por la otra parte. Ahora parece haberse invertido. Sin embargo, yo creo que si hay elecciones de congresistas o en las elecciones que vengan, esta división de los republicanos que podríamos decir de alguna forma quieren aprobar solamente porque confían en que el líder les dice que sí.
y no porque realmente están haciendo análisis del texto y de la situación real, y quienes dicen no porque se quedan con sus principios y siguen estando igual como estuvo el republicano siempre respecto al Partido Comunista. No nos olvidemos que el Partido Comunista también estaba en contra del proceso, tampoco participó en muchas cosas, y en esa época todos los republicanos estaban en la misma vereda y ahora nos dicen esta falacia de que vamos a votar por los partidos comunistas. Yo no creo que esta herida en todo caso dañe a republicanos de forma permanente y se mantenga en el tiempo y se exprese en las próximas elecciones. No sé qué piensas tú, Gonzalo. Yo pienso que el programa se trata de la delgada línea roja y no de republicano. Y a mí me resulta un poco incómodo venir a hacer juicios respecto al Partido Republicano y a lo que hizo, lo que no hizo. Yo prefiero hacer análisis político y prefiero con ese análisis político orientar a las personas de cuáles son las líneas rojas que nosotros vemos y que a lo mejor ellos no han percibido. Y fíjate que hay una política, que es Evelyn Matei, que a mí no me gustaría que fuera presidente de la República, que es un Piñera exponencial, que todavía no toma posición. Es la única de todos los partidos políticos que están en carrera que no ha dicho cómo vota, que sí dijo hace tiempo que no iba a arriesgar su capital político porque iba a ganar el rechazo. Entonces ella no tiene en el fondo una opción, sino que ella quiere estar en el carro que gane, cual sea cual sea el carro. Y creo que estuvo a punto de ser convencida por Macaya la semana pasada, cuando las encuestas daban que se habían acercado a 4 puntos. La tentación de haber sido enorme para subirse al carro, y no lo hizo. No lo hizo, y hoy día la encuesta Black and White, que salió recién hoy día, da que hay casi 20 puntos de diferencia nuevamente, y por lo tanto creo que Evelyn Matei va a ser muy difícil que la suban al carro. ¿Y por qué? Bueno, porque ella está presidencializando este tema y, y se está olvidando de los verdaderos razones por las cuales estamos en un proceso constituyente, que eran la creencia ciudadana de que una nueva y buena constitución iba a mejorar sus problemas, y ellos ya se dieron cuenta. Por eso está el rechazo ganando, que no va a mejorar la salud, que no va a mejorar la educación, que no va a mejorar las pensiones, que no va a mejorar la seguridad ciudadana, que no vamos, ¿no es cierto?, a reponer el Estado de Derecho así de fácil, que no vamos a acabar con el terrorismo en la macrozona sur, que no vamos a acabar con la inmigración ilegal. Y por lo tanto hay que ver, bueno, qué líneas rojas quedan en este proceso que nos pueden ayudar. Una línea roja, el tema, ¿no es cierto?, de la conciencia, y que a mí me preocupa demasiado, que se está en cuestión. La izquierda quería que no tuviésemos nosotros conciencia individual porque quiere que el Estado decida por ti. Y la derecha está a punto de ceder la conciencia institucional. Entonces yo creo que en la comisión mixta se va a aprobar que las personas pueden ejercer su deber de conciencia, ¿no es cierto?, responsablemente, y que ninguna institución puede obligarte a pensar distinto a como tú quieras pensar o como tú quieras designar para tu vida. Y se va a rechazar la institucional porque en algunos casos funciona, como por ejemplo en una clínica religiosa que no quiere que sus médicos practiquen el aborto. Pero una conciencia institucional también podría hacer daño en otras escalas que las puede elaborar más tarde la Vanessa si quiere. También está la línea roja, ¿no es cierto?, el Estado Social Democrático de Derecho, que algunos creen que quedó bien, como por decir, sazonado el tema de que va a haber subsidiariedad, porque los distintos sectores del mundo privado van a poder coparticipar de la vida productiva en vivienda, en educación, en construcción de puentes, en salud, en previsión. Pero no se dan cuenta que esto es más Estado, porque son el derecho a más derechos sociales y que son, ¿cómo se llama? Los derechos sociales son increciendo, ¿cómo se llama? Eso quiere decir que nunca vamos a poder, Progresivos. progresivos, esa es la palabra, nunca vamos a poder echar para abajo derechos sociales que a lo mejor fueron una mala inversión y que podrían ser mejorados con otra inversión. Por ejemplo, cambiar la gratuidad universitaria por gratuidad y escolaridad para todos en la enseñanza parvularia y prebásica, por decirte así, que sería en el punto de partida tratar de resolver el problema y no en el punto de llegada donde tú le estás dando gratuidad a los que ya están aventajados. Y así sucesivamente el Estado no va a poder ser tocado, va a ser un Estado, como dijo Diego Chalpern en una locución muy grandilocuente esta semana en el Congreso, los que somos socialdemócratas, dijo, no creemos en el economicismo, no creemos en la productividad marginal, creemos en las personas y en el Estado para ayudar a las personas a solucionar los problemas. Ahí tiene una persona que es catalogada como derecha, pero que es socialdemócrata. Entonces, cuando en el imaginario colectivo la gente dice, ¿por qué ustedes no se unen con la derecha? Es que ¿con cuál derecha? Si lo que pasa es que Chile Vamos no es una coalición de derecha.
Chile Vamos es una coalición, una comunidad de techo, donde 2/3 son socialdemócratas de centro o centro izquierda, mucho más parecido a lo que era la democracia cristiana. No se Sí. dan cuenta que Piñera trató de refundar con Chile Vamos la antigua democracia cristiana que está caída y muerta, porque en el fondo con Undurraga y con Jasna Proboste son más socialistas o más cercanos al Partido Comunista. Y fíjense que ellos comulgan con Ruecarreta, como hacía Rosita. Ellos se llaman socialistas democráticos y están dispuestos a pactar con los no democráticos. Están dispuestos a pactar con los comunistas y con el Frente Amplio. Es decir, me presento como socialista democrático, pero traigo de socios a todos los que no son democráticos. Y esas para mí son líneas rojas. El hecho de que el Partido Comunista logre una constitución habilitante. ¿Habilitante para qué? Para instaurar el socialismo en Chile. El que nosotros creamos que la interpretación que da un Francisco Rego, por ejemplo, Pancho Rego, en televisión de que ha quedado bien resguardado la subsidiariedad, son pamplinas, son opiniones, como estas son las mías y las tendrán que cotejar y creer las personas o elegir a quién creerle. Yo creo, al igual que Vanessa, que todas estas interpretaciones terminan judicializadas y terminan, por lo tanto, siendo siempre capituladas por la izquierda. Y por lo tanto creo que esta constitución, si bien es cierto, tiene mejoras y ayornamientos respecto a la constitución del 80, para la gente que es de derecha y que ama la libertad, no nos satisface porque genera más Estado, genera más impuestos, genera discriminación positiva hacia los derechos de los pueblos originarios. ¿Por qué derechos? Porque van a tener ellos más derechos que el resto de los chilenos. Y hacia las comunidades indígenas genera demasiados problemas que vamos a tener que enfrentar en el mediano plazo. En el corto plazo, si gana la prueba, va a subir la bolsa por 4 días. Eso te lo aseguro. 4 días va a subir la bolsa y al quinto día va a haber desaparecido todo lo que subió. Porque van a haberse dado cuenta de que entramos en una incertidumbre permanente, porque en definitiva lo que va a tratar de hacer la izquierda es refundar desde el Congreso. Y ahí yo les presento una legítima duda que tengo yo. Si el escenario es que gana el rechazo y por lo tanto la izquierda dice, bueno, entonces no vamos a cejar en nuestra lucha por refundar y vamos a pasar la Constitución en el Congreso, la comparación que hay entre la Constitución que se nos propone ahora y la que podría ser el Congreso, para mí, que conozco el Congreso de dentro hoy día, hoy creo que el Congreso sería un mamarracho gigantísimo y que esto sería mejor, lo que nos están prometiendo, que eventualmente lo que pudiera ser el Congreso en el futuro. O sea, en el fondo, si tú dices que quieres jugar a un seguro y estás dispuesto a tolerar que haya un Estado más grande, que haya más impuestos en el futuro, todo lo que ya he dicho, a cambio de no tolerar algo que sea mucho más grave, es una posición que a mí me hizo pensar y se los comenté a ustedes durante la semana y me gustaría que lo comentaran. Rosita, No, hola Paula. puedo Paula. preguntarle a Gonzalo, que me dejaste súper metida con lo que acabas de decir, porque es una cosa mala versus otra pésima. Tu postura, quiero que tú me digas hoy, haz cuenta, mira lo que te voy a preguntar. El texto final es lo que está, independiente de lo que se apruebe hoy en la mixta, o sea, lo que nos entregue la mixta hoy. Yo Hoy, opino como que, está yo todo, opino que quiero que tú me digas cuál es tu voto. lo que te voy a decir es que ¿Puedes? yo todavía estoy reflexionando porque creo que el ser purista, como ha sido siempre en mi vida, y consecuente, tengo que ponerle criterios de realismo y de pragmatismo, porque si la alternativa final es que en el Congreso, este Congreso, al cual conozco muy bien, se vaya a pasar una nueva constitución, puede ser mucho peor que lo que está hoy. Pero no quiero renunciar aún a que la democracia no se rompa, la democracia representativa, no quiero renunciar, quiero que se acabe y creo que Republicanos pudo haber bajado el Estado Social y Democrático de Derecho, lo pudo hacer, como pudo también no haber regalado la igualdad. Pero me hace pensar, fíjate, estoy en una etapa en que todavía quiero ver si, porque corre la misma analogía que te hice respecto a hacerse pipí los pantalones. A lo mejor, si me inclino por lo que siempre he estado inclinado, que es el rechazo, el en contra, y me siento calentito durante 15 minutos, pero acto seguido nos pasan una constitución, que es la constitución de los expertos o la constitución de Bachelet, vamos a quedar peor por el quórum de los 4/7. Entonces a mí
de toda esta discusión, yo creo que lo más grave fue haber cedido el quórum de los 4/7 que se hizo este año o el año pasado, ya no recuerdo, Ya, pero ¿tú crees que es y mucho que el riesgo? nos deja en un tremendo riesgo. No, pero Sí, espérate, pero lo ¿tú que crees pasa que es es que mucho acá hay un es el tema, riesgo de Paulita. 4/7 versus los 3/5? Es como tan poca la diferencia. ¿Por No, y qué depende si se rebaja tanto el número de alarde? Yo parlamentarios quiero también. entenderlo. Si se rebaja el número de parlamentarios Yo les son muy mandé la pocos, cifra el otro día. pero Sí, sí, pero más allá Sí. de eso, Gonzalo, supone, digamos, que por un cierto número de parlamentarios que es más o menos bastante escuálido. Primero que todo, hay un análisis que hizo muy bueno la Tere, que yo se los mandé, donde aborda este punto desde la perspectiva de que hoy día la ciudadanía está tan cansada que cualquier persona frente a las elecciones, cualquier agrupación política que se ponga a hablar de reformar la Constitución, no va a recibir un voto, va a desaparecer del mapa político. La gente no quiere saber más de Eso no este ocurre punto. si lo hace el Congreso. Eso Eso no no ocurre ocurre si si lo lo hace hace. el Congreso. Sí, porque si lo hace el Congreso, y eso es lo que. Hoy el análisis de la tele que yo No, si la estaba pensando escuché, lo justamente escuché. eso. sí. Vas a perder la reelección si esa gente va a reelecciones. Esa gente representa un partido. Por una parte tienes eso. Por otra parte, tú puedes perfectamente a este mismo texto que salga así de malo, con la educación climática para los niños, que entonces les va a enseñar que si tienen niños son malos para el clima, ellos son malas personas porque van a tener hijos que van a dañar el clima, etcétera, que para mí lo más importante es la cabecita y la sanidad de la cabeza de las nuevas Sí. generaciones. Ahí es donde nos perdimos y por eso hoy día tenemos el país como está, digamos. O sea, no hay nada, primero que todo, no hay nada peor que establecer una ideología y una doctrina a nivel constitucional. Y la doctrina climática es una ideología de extrema izquierda instalada desde los organismos internacionales que tiene por fundamento la Carta de la Tierra, hecha por el señor Leonardo Boff, y los invito a leer la Carta de la Tierra con la que le van a lavar el cerebro por orden constitucional a todas las generaciones que vengan. No hay nada peor que eso, porque ahí se acabó, se acabó. El que crea en esa ideología, nos cambiaron el mundo, nos cambiaron todo. Así que para mí está todo en juego en ese sentido. No hay nada peor que tener a nivel de mandato constitucional una educación que adoctrina a los niños con una determinada ideología, menos todavía cuando es destructiva como es la ideología del cambio climático. Pero fuera de eso, tú puedes perfectamente por un quórum de en algún momento, los 3/5, decidir que ahora en adelante también tenemos 4/7 para reformar, porque esta va a ser el mamarracho, así como viene el 57% de lo que ya está en el texto era lo que estaba en el mamotreto. Es decir, lo redactó gente de extrema izquierda. En general, los expertos fueron de extrema izquierda y los de derecha jugaron a favor de la extrema izquierda. Por lo tanto, ya el 57% de lo que entregó el Consejo para la discusión a la comisión de expertos, ahora la vuelta, era solo de la comisión de expertos. Estaba redactado por la izquierda, para la izquierda y por esa derecha genuflexa que conocemos muy bien. Entonces, cuando uno observa eso y dice, bueno, pero ellos querían la constitución habilitante, y después, ¿qué les cuesta reunir nuevamente los quórum para bajar los quórum a 4/7 de nuevo y seguir adelante? Si esta cuestión, como dijo Pato Navia, no para, Gonzalo, si una vez que abriste, Yo destapaste también la creo que olla no para. del tema Y mi entonces, argumento justamente en esa línea, pues, Vanessa, mi argumento es que como no para, yo quiero saber si quiero dilucidar en mi cabeza, tener la tranquilidad mental de que si esto no para, porque yo estoy súper de acuerdo con el análisis de la TER en cuanto a que a la población no le vamos a ir a preguntar de nuevo. Ellos nos van a masacrar si la población. Sí. Yo tampoco quería abrir este nuevo proceso. A la población no le van a ir a plebiscitar un nuevo, lo van a hacer dentro del Congreso. Y dentro del Congreso la población ahí no se mete. Ahí votan los 155 parlamentarios. Y cada uno ha agarrado su responsabilidad respecto a su distrito. Pero la gente no va a estar, no va a ser posible para ellos detener un proceso que se inicia por el poder constituyente derivado. Entonces, creo que este tema no para porque la izquierda no va a parar jamás. Y eso es lo que las élites socioeconómicos y empresariales no quieren entender. Esto no se le puede poner un candado. Y como la izquierda quedó absolutamente descontenta con esta propuesta porque no permite refundar todo lo rápido que ellos querían, entonces esto va a volver al Congreso. Mientras estemos haciendo las leyes transitorias para poder implementar esta constitución, van a entrar reformas a la constitución recién aprobada. Y eso es algo que la gente no quiere visualizar y no quiere entender. Y por lo tanto, es muy difícil tomar esta decisión cuando uno dice, mira, si me aseguro esto, por lo menos tengo la posibilidad de retrasar la refundación de Chile, o sabéis que me opongo inmediatamente y les hago que tengan por obligación que tratar de hacerlo en el Congreso. Pero cuando yo miro como vota Chile Vamos, me desespero porque los veo y la gente no entiende que la mitad o más de la mitad de RN
y 1/3 de la UDI son sociales demócratas. Son candidatos electos por quienes fueron las directivas de sus partidos y que nos vendieron que eran sociales demócratas. Y son funcionales a Desbordes, funcionales a Piñera. Son la gente que ellos escogieron como candidatos porque pensaban que eran las personas que iban a continuar con su línea política. Piñera se nos olvidó durante mucho tiempo, quisimos creer que era derecha, pero era un demócrata cristiano. Y él convirtió a Chile Vamos en una comunidad de techo pseudo-demócrata cristiana. Y por lo tanto, en esa comunidad de techo convive la centroizquierda, como la Gloria Hood, como Francisco Undurraga, ¿no es cierto? Como Felipe Cas, que está muy influido por Echeverri, su padrastro. Convive la centroizquierda con la derecha, que era un sueño muy anhelado por la derecha hace un tiempo atrás, pero que en el fondo le abre esa centroizquierda, es el caballo de Troya que le abre todas las puertas a la izquierda, y terminan votando en votaciones que son horrorosas. Ustedes vieran cómo se votan temas que lo único que hacen es acarrear más Estado, más impuestos, todas las semanas. Es un desastre. Entonces, el común de la gente dice, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Es que son binarias las elecciones. Las cosas que nos podríamos poner de acuerdo son binarias. O más Estado o menos Estado. O más impuestos o menos impuestos. O más Estado de Derecho o menos Estado de Derecho. Entonces, no es tan fácil como decir, pónganse de acuerdo y tengamos una casa en que todos quedemos descontentos. No es así. Y por lo tanto Gonzalo, creo que... es harto más fácil votar por más Estado con un modelo de Estado social y democrático de derecho que votar por más Estado con una república democrática. O sea, ¿qué es lo que te habilita a votar más leyes a favor de la extrema izquierda? Es justamente el Estado social y democrático de derecho. No es lo que Exactamente, nosotros pues eso tenemos es lo hoy que yo día. te he dicho que es mi línea Entonces, roja. pero por eso es que yo te digo que la opción, le doy al tiro la palabra a la Rosita, pero como uno se apasiona. Mira, solamente leerle el titular hoy día del Mercurio, dice, polémica por parálisis legislativa. Gobierno se defiende con despacho de urgencia e insiste en débil agenda actual. O sea, hoy día más encima se están poniendo de acuerdo poco, pero asumiendo que lo que tú estás diciendo es verdad, Rosita, no sé qué opinas tú, te doy la palabra, es más fácil avanzar desde una constitución habilitante en dirección a lo que quiere la izquierda que avanzar desde la constitución de 2005 que tenemos hoy día, con independencia de los quórum. De todas maneras, estoy de acuerdo con la Vanessa. Efectivamente, es más difícil. Entonces, yo no sé si tengo argumentos para convencer a Gonzalo de que vote en contra, pero si yo Yo apelo a siempre he que estado pro contra, no se sí, ya lo sé. confunda. Tengo claro que tú estás en contra, pero tienes una duda existencial. Una duda existencial. Pongámosle ese adjetivo, una duda existencial. Pero si tú lo piensas en conciencia, yo estoy segura de que a la hora de la urna vas a votar en contra. Tu Probablemente voy a conciencia, hacer lo que dice la Vanessa hoy día. Sí. Probablemente mi voto va a ser anular y decir que no soy comunista, que no creo en una constitución habilitante y que... porque es bien importante aclarar esta falacia que sí, ha penetrado harto. Yo les voy a decir un ejemplo. Uno puede votar igual que un comunista, y cómo lo hago para que no me editen, porque no me gustan los comunistas, ni quiero que los comunistas jamás logren nada de su objetivo, pero han habido votaciones en las cuales la derecha ha votado igual que el Partido Comunista, y les voy a mencionar cuáles, pero por razones totalmente diferentes. totalmente distinto. Por ejemplo, los retiros de FP. En los retiros de FP, gran parte de la UDI derecha, gran parte de Renovación Nacional, y en ese entonces Gloria Navellán, que era, creo que en ese minuto era todavía Era todavía republicana. una diputada republicana, votaron a favor de los retiros. ¿Por qué votó a favor por los retiros la gente derecha? Porque consideraban que la situación económica en Chile era tan mala que había que darles un aire con la pandemia a las personas, y para que puedan retirar sus ahorros y cumplir con y pagar cosas que eran urgentes y necesidades que eran tremendamente importantes y humanitarias hacerlas. ¿Por qué votó a favor el Partido Comunista de los retiros? Porque querían destruir el sistema neoliberal, destruir el capitalismo, destruir el sistema de ahorro previsional privado y llevarlo a un estatal. Es decir, las dos mundos, la derecha y la izquierda, yo voté en contra de los retiros, votaron a favor de una misma cosa. O sea, existen votaciones donde el Partido Comunista y la derecha voten igual, pero votan por razones totalmente distintas. Entonces, esta falacia que andan repitiendo, que yo no quiero votar igual que el comunista, no, compadre, pasa todas las semanas en el Congreso, porque hay cosas en que votamos iguales, pero por razones diametralmente opuestas. Y esa es una cosa que hay que
desmitificarla, porque es un Identificar. discurso de muchos consejeros constituyentes de derecha, que se dicen de derecha, que son falaces, es una falacia. Uno puede, evidentemente uno no quiere el mundo comunista. Yo prácticamente cuando un comunista dice que quiere A, yo al tiro voy a buscar B. Pero hay veces en que votamos iguales por razones totalmente distintas y lo demás es mentirle a la gente. Sí, estoy de Oye, acuerdo. si es lo Resulta- mismo que escuchar hoy, yo encuentro que es muy coherente, ¿saben quién? O sea, yo la escucho hablar y es como que soy su íntima amiga. Yo escucho hablar a Pamela Giles como defiéndola en contra y estoy absolutamente de acuerdo con ella, pero absolutamente de acuerdo con ella. O sea, es una de las personas que está defendiéndola en contra de una manera que me sorprende que no lo haga la gente de derecha. Bueno, ahí está un poco es diciendo lo que, que tú estás diciendo en este momento, Gonzalo. Ahora, me molesta profundamente, tal como dices, sobre esta falacia. Primero que estén diciendo que buscan el a favor porque es el cierre. ¿El cierre de qué? ¿Del proceso? ¿No va a haber más? no hay cierre, si ¿Podremos no hay creer en cierre. eso? ¿De verdad creemos que eso va No, a suceder? no. No. Así que quien esté diciendo que con esto cerramos el proceso, porque se lo escuché a consejeros republicanos decir, bueno, es que estamos buscando el cierre, y esto lo estamos viendo como de manera habitual en todo lo que se están subiendo a pie el carro a favor. No es así. Con respecto al hoy, como yo insisto y vuelvo a lo que tú dijiste, el que nos quedemos con la constitución actual y quieran modificar, reformar, hacer lo que quieran con los 4/7, de verdad, a mí personalmente no me asusta en absoluto. No tenemos que perder ese miedo. Aquí se está instalando un miedo que no debiera estar. Y eso para mí tiene mucho sentido. Es muy Sí, poca la diferencia, seguiríamos con los 155, son 4 diputados más los que estarían y un sumándose solo al senador, sí. y un solo senador. No es nada si es que quedamos con la constitución vigente. Que hagan Bueno, lo que estimen conveniente. y Eh, bueno, yo creo que y, para, algún, y dentro de los análisis que estamos haciendo, nosotros, ¿cómo hacer para llegar a la ciudadanía realmente la que nos va a dar, nos puede acercar al triunfo así, pero contundente del en contra? Y lo que está escuchando para votar también a favor. La ciudadanía tiene que estar consciente de que los políticos en este minuto llevan 4 años bailando el vals que ellos quieren, que la Constitución les importa un soberano Leo y que en definitiva por esa marcha masiva que hubo que impresionó al mundo entero, que fueron realmente por demandas sociales, las demandas están ahí instaladas y creo que empeoradas, porque si podemos decir que hay salud mejor, que hay pensiones mejor, que la educación es mejor, no es cierto. Está todo peor y está todo detenido, está todo estancado. Entonces, de alguna forma tenemos que hacer recapacitar a la gente de que esto es un cuento político, que nunca el objeto del deseo ha sido la Constitución. Y cada uno tiene claro cómo se inició el proceso, que una lata está repitiéndolo cada vez, pero, porque ya la gente, todo el mundo lo sabe. Eso. pero no todo, Ojalá, no, Gonzalito, lindo, tú puedas, no sé, pues, te necesitamos, así, con un Sí, voto de sí. sí. pero en No, todo sí. caso, No, yo creo, son sustos muy, muy yo chicos. creo pueden ser efectivos los temores que tiene Gonzalo, conociendo como yo conocí también a la clase política desde dentro, porque tienen un narcisismo, una infatuación, pero que es y una megalomanía tan tremenda que creen que son realmente extraordinarios. No se dan cuenta, además, de que lo más probable es que en las próximas elecciones la ciudadanía les dé una elección y nos mande, perdonando la expresión, a la mierda. ¿Ustedes Fíjate, creen que Rosita, la gente quiere votar por ustedes de nuevo? Rosita, ahí sí que me quiero sumar en ese análisis, porque ya no es personal, no es contra una institución. La casta política transversalmente es de lo peor. Y esto es una generalización gruesa, que hay algunos que son muy buenos y que tienen Sí, vocación de servicio. Pero en general, la casta política, y me atrevo a dar un porcentaje, cerca del 80% de la gente que está en el Congreso son gente que no tuvo otra oportunidad en la vida, en la vida. que no ha trabajado, que eran a lo mejor malos alumnos y que encontraron en la política un refugio y han hecho de la política su vida.
y ellos les interesa más Estado porque para ellos, estando en la oposición, tienen el Parlamento y estando en el Congreso tienen pegas en el gobierno. A ellos les interesa transversalmente, de izquierda a derecha, salvo al Partido Republicano que quiere menos Estado, pero por eso es que me confundió el actuar de sus consejeros constituyentes, pero en sus votaciones permanentemente es menos Estado, y sobre todo Johannes Kaiser, que es muy, pero muy celoso en ese tema. eh, el resto de la casta política es una casta que no tiene oportunidades fuera de la política y No, que porque no está usa a los capacitada para ciudadanos, y por lo nada. tanto yo aspiro, porque yo no pertenezco a la casta política y perdóneme, no me autopercibo como un político, no soy políticamente correcto. Yo lo que me encantaría es que el resultado de esto fuera un portazo gigante a toda la casta política entera, transversalmente, que el ciudadano común y corriente, esa sería para mí una razón para celebrar grande, decir, ¿sabéis qué más? Les dieron un charchazo y por fin la ciudadanía volvió a retomar el poder. Y acto seguido, las próximas elecciones los castiguen a todos los que nos embarcaron en este barco y en general, y hay un recambio. Y por eso pues, siempre he dicho, y no es primera vez que lo voy a decir acá, yo creo que un parlamentario debiera durar un puro periodo, Un puro porque periodo. estaría obligado a votar en conciencia y no pensando en su reelección. Y estaría, de alguna manera, no estaría oprimido o presionado por la directiva de turno, que puede cambiar y puede girar. Y por eso los votos son tan volátiles, porque es muy distinto que gobierne Renovación Nacional Carlos Larraín a Mario Desbordes. Obvio. Entonces, si la línea del partido pasa de desbordismo a Carlos Larraín, el parlamentario empieza a cambiar su voto porque sabe que el que va a escoger la próxima directiva va a ser ese. Entonces, quiero un castigo gigante a la casta política. Y si eso para usted es una satisfacción enorme para votar en contra, entonces vote en contra. Mira, Mis para mí estimados, sí, sí lo hemos es, sí cumplido lo es. El tiempo. nuestro tiempo, así Con que creces. tenemos que cerrar. No sé si Rosita agrega rápidamente lo que querías agregar y vamos cerrando para que no nos extendamos más. Ha estado súper Sí. interesante votar como los comunistas. Yo creo que ese es el gran tema, digamos, que hemos podido dilucidar hoy día como línea roja, porque las líneas rojas no solamente son constitucionales, las líneas rojas también son psicológicas, también tienen que ver, a diferencia en este sentido que no comparto, Gonzalo, que uno no, en el análisis político no considere las instituciones políticas que son los partidos y su vida, No, no, ni yo los no libros quería de política referirme, no me quería referir al Partido Republicano porque no era el tema ese. específicamente, ya, pero obviamente que dado que han transformado este proceso en algo tan personal y en algo que hoy día dicen la Constitución, son ellos mismos los que a uno lo obligan a hablar, porque obviamente que está todo muy vinculado, pero ahí sin duda, yo me quiero colgar de lo que dijiste tú, Gonzalo, respecto al castigo, pero me gustaría cerrar con eso. Rosita, ¿tú querías decir algo antes? Sí, bueno, en ese mismo sentido, ocurre que yo siento que si yo voto en contra, yo voy a votar en contra porque no estoy de acuerdo con el embuste, con la mentira que me metieron a mí el 18 de octubre de 2019 y de las razones por las cuales necesitamos una nueva constitución que no son reales. Entonces ahí es donde se vio que la clase política simplemente quería estafarnos, quería embaucarnos. La gente cayó porque quería caer en algo y que quería confiar en algo, pero no les quepa ninguna duda de que todos esos que votaron nulo, que fueron más de 2.500.000, van a volver a votar nulo después del en contra, porque van a votar en contra, y después, porque yo lo veo, participo como en 500 chats, todos dicen vamos a votar en contra, y de ahí en adelante vamos a anular todo, porque no queremos nada con la clase política. Y bien dijo Luciano Silva, del Partido Social Cristiano, que hubo muchos letreros el 18 de octubre que decían no queremos nada con la clase política. La clase política se desvinculó de la ciudadanía, dejó de involucrarse con lo que verdaderamente el ciudadano quiere. Y yo lo puedo comparar porque yo conocí a la clase política previa al 73. No ha salido alguien equivalente en la derecha a Sergio Nofre Carpa, ni siquiera en la izquierda hay ninguno que se le parezca a Volodya Teitelboim, que era un hombre de un tremendo nivel intelectual, o como Clodomiro Almeida, o en el Partido Radical como Luis Bosei. Nada, todos los que hay ahora son unos pinganillas que no tienen idea de nada. Yo creo que ni siquiera conocen. Yo pondría como requisito para postular a ser diputado, como mínimo conocer la Constitución,
que les hagan una prueba antes de ser candidatos y conocer el reglamento de la Cámara a la cual postulan, como un requisito mínimo, Bueno, porque no mi saben querida nada. Rosita, Yo les pondría que eh, fueran profesionales y además que tuvieran al menos un curso de economía. yo les pondría que se hicieran un test de droga una vez a la semana. Paulita, ¿tú? Está bien, me parece perfecto. Propondría todo. Ya. Mi estimado Ya. telepensante, estamos cerrando. Yo solamente quiero comunicarle algo que Gonzalo ya adelantó. Como usted ve, tengo mis 2 libritos rojos, por lo tanto, eso significa que esta declaración está siendo hecha ahora el día 20 de octubre, ¿sí? Antes de las elecciones. Yo he decidido que voy a usar mi papeleta en diciembre para ejercer mi rol ciudadano justamente de castigo a la casta política, como decía Gonzalo, pero además de dejar muy claro que no voy a legitimar este proceso. O sea, no voy a votar ni a favor ni en contra, porque a favor o en contra son las dos opciones que me da la casta política. Yo voy a anular mi voto escribiendo: quiero mi constitución de 2005 con el quórum original de reforma. Eso es lo que voy a hacer. Voy a legitimar, voy a hacerme mi propio plebiscito de entrada, me voy a autopercibir de que estoy en un plebiscito de entrada diciendo que no, que lo que yo quiero es mi constitución de 2005 con los quórum de reforma originales y que el resto de los señores se vaya para la casa, y los que no se vayan para la casa vayan al Congreso a hacer la pega de resolverle los problemas a los chilenos. Así es que eso voy a poner yo. Quiero mi constitución de 2005 con quórum originales. Eso significa que mi opción no es en contra. Mi estimado telepensante, ya no soy comunista, ahora soy una buena persona, ahora no soy ellos. Oye, si lo peor de todo es que he visto un abanico ahora, Ahora oye, he voto visto un nuevo abanico. nulo, mi estimado telepensante, porque yo anulo este proceso. Esa es mi decisión y ya no soy comunista, no voy a poder salir en la próxima portada, la segunda con Hugo Es una Gutiérrez, me buenísima da idea. pena. Sí, Es una porque buenísima no quiero idea. validar, Un no quiero abanico. validar esta cuestión, se acabó. Se acabó, sobre todo este proceso. De ahí iré a ver por quién voto para las municipales, para las parlamentarias, etcétera. Pero Yo este quizás proceso, también vote nulo y fuera la casta política grande. Ya, Listo. y para eso dejamos después sembrado un cuento, porque para eso hay ideas claras para iniciar para y hay poder que legitimar justamente la seguir actual con la casta constitución. política. Hay que hacer la campaña de legitimar la actual constitución. No está herida de Así muerte, es, y si este no está herida gobierno de se muerte. transforma en un gobierno totalitario, va a ser inconstitucional. Y ese es un motivo para sacar a un gobierno del lugar en el que está. Así que Así es. estamos con nuestra constitución de 2005, vivita y coleando, tenemos democracia republicana, mi estimado telepensante, buenas noticias. Un abrazo, y ya por lo menos Gonzalo y yo no somos comunistas, así que veremos qué le pasa Yo tampoco, más adelante. yo tampoco. Chao, que Chao, estén muy chao. bien y Ya, tengan buen fin de semana. En contra. ya igual. Vamos unidos por la derecha, Gonzalo.